En UCI, la Universidad para la Cooperación Internacional, creemos que el conocimiento cobra sentido cuando se comparte y se pone al servicio de la vida. Bienvenidas y bienvenidos a Diálogos que Conectan. Perspectivas y conversaciones entre la academia, el territorio, la teoría y la acción. Hola, bienvenidos a Diálogos que Conectan, el podcast de la UCI, hoy en el episodio 6. Estos días hemos estado manejando cómo la gestión de proyectos impacta diferentes industrias, producción, tecnología, entre otros. Hoy vamos a ver un tema en particular de cómo la gestión de proyectos se conecta con cooperación internacional, conservación y transformación territorial. Para eso nos acompaña el día de hoy don Alan Valverde. Hola, mucho gusto de acompañarles aquí, gracias por la invitación. Gracias, don Alan, a usted. Don Alan es un referente internacional en áreas protegidas. Les voy a contar un poquito de su currículum, que es demasiado impresionante. Don Alan es bachiller en gestión de áreas protegidas, cuenta con una maestría en administración de proyectos, una maestría en administración de áreas protegidas y desarrollo ecorregional. Tiene un doctorado además en educación. Es especialista en gestión de áreas protegidas, gestión de biodiversidad, desarrollo regenerativo y educación. Actualmente se desempeña como vicerrector de investigación y extensión de la Universidad para la Cooperación Internacional y ha liderado proyectos e iniciativas de formación, investigación aplicada y fortalecimiento de capacidades en más de 10 países de Latinoamérica, así como en Medio Oriente. Su experiencia incluye trabajo interdisciplinario junto a organismos de cooperación, ONGs internacionales, universidades y entidades gubernamentales en procesos vinculados con conservación de la biodiversidad, gestión y gobernanza de áreas protegidas, monitoreo ecológico, fortalecimiento institucional, desarrollo regenerativo, turismo sostenible y transformación de sistemas socioecológicos. También ha participado en el diseño e implementación de programas de capacitación para guardaparques, gestores ambientales, comunidades y tomadores de decisión, promoviendo enfoques integrales que articulan ciencia, educación, cooperación internacional y trabajo territorial. Muchas gracias, don Alan. Me quedé sin aire de solo decir el currículum. Yo también. Don Alan, para quienes no lo conocen, cuéntenos un poquito de su trayectoria y cómo llegaste al mundo de la gestión de proyectos. Sí, bueno, primero muchas gracias. Y sí, ya me cansé escuchando esa presentación, la verdad es que hay que cambiarlo lo antes posible. Bueno, yo empecé en la parte laboral en un área protegida, en Tortuguero, en el Parque Nacional Tortuguero, y ahí empecé como guardaparque. Y de ahí viene, digamos, el vínculo con el trabajo con biodiversidad y con la naturaleza. Y llevé el bachillerato en Administración de Áreas Protegidas aquí en la Universidad para la Cooperación Internacional. Esta fue una iniciativa que diseñó la UCI para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica. Básicamente, pensando en que la profesionalización del personal de áreas protegidas es esencial, más si valoramos que, por ejemplo, todos los países tienen la obligación de proteger al menos 30% de su territorio con áreas protegidas. Entonces, es impensable que no haya gente profesional gestionando estos espacios. Entonces yo me beneficié de ese programa y en la última edición de este bachillerato, la UCI me pidió si yo podía ayudarles a coordinar este proceso. Y aquí tuve la posibilidad de tener una beca para llevar la maestría de administración de proyectos. Entonces ahí pude vincular parte de esa trayectoria que mencionaste, la pude vincular porque muchas veces en el tema de iniciativas de carácter ambiental o social, pensamos mucho en el impacto, pero descuidamos mucho el cómo llegar a eso, y los presupuestos y otras cosas. Entonces la maestría me dio muchas herramientas para poder desarrollar proyectos de capacitación principalmente. Y así fue como llegué a la universidad. Llevé la maestría básicamente por una invitación, no voy a decir que imposición por si nos está viendo el rector en la universidad, pero fue, digamos, una recomendación bastante consistente, vamos a decir, para que llevara esta maestría, y la verdad es que no me arrepiento, me ha ayudado muchísimo para los proyectos que desarrollamos. Bueno, buenísimo. ¿Cómo terminaste, ahora sí hablando en materia,
¿cómo terminaste aplicando todos los conceptos y las metodologías técnicas y demás de gestión de proyectos a tus proyectos en áreas de conservación? Sí, bueno, yo creo que lo empecé directamente en la maestría como tal, porque la maestría es muy práctica, entonces me daba la posibilidad de aterrizar los temas que estaba desarrollando en mi área protegida, en el pasado, o en los nuevos proyectos que estaba teniendo en la universidad, para irlos aplicando regularmente. Entonces, definiendo bien el alcance en un curso, determinando bien los costos, definiendo los paquetes de trabajo de manera adecuada. Entonces, me sirvió mucho porque fue como un acompañamiento en toda mi etapa profesional aquí en la universidad, haciendo nuevas iniciativas. Entonces, creo que desde ahí. Y después entender que mucho de lo que nos pedían las convocatorias de proyectos a los que participábamos, requería definir adecuadamente lo que se requería hacer, o requería determinar costos específicos, por ejemplo, para movilizar estudiantes de un lugar a otro, y toda esa parte logística. Entonces las herramientas que me dio la maestría me ayudaron mucho en eso, y la verdad es que se volvió apasionante ya el tema estando aquí. Bueno, lo que escucho es que tu percepción de la gestión de proyectos al inicio pues ha evolucionado un poco. Claro. Lo que viste ahora como una imposición, podrías verlo ahora desde otro punto de vista. Sí, claro, sí. Bueno, como dicen, uno algunas veces no sabe lo que no sabe. Entonces en ese momento yo quería seguir una carrera que solamente tuviera que ver temas de conservación ambiental, y proyectos no lo veía como algo que me pudiera aportar en eso. Sin embargo, teniendo una base en la parte social y ambiental en mi formación, los proyectos lo que hicieron fue agilizar el trabajo. Entonces sí me funcionó muchísimo la maestría. Ok. Bueno, usted ha trabajado muchísimos proyectos en muchísimos países junto a gobiernos, ONGs, organismos multilaterales, cooperación internacional. ¿Qué cambia cuando un proyecto involucra múltiples culturas, instituciones y territorios? Sí, eso es muy interesante y siempre es un gran aprendizaje. Cada uno, digamos, por ejemplo, si estamos hablando de la cooperación alemana, muy diferente a la cooperación francesa, o cuando teníamos alguna cooperación de Estados Unidos, que ya no hay mucha por acá, por este lado, eso cambia mucho, así es una ONG local o si es un gobierno como tal. Cambian los procedimientos, cambia el alcance de lo que piden, cambia la rigurosidad también en la parte del manejo financiero, con auditorías y otros. Cambia mucho por ese lado, pero también la parte cultural incide mucho en los resultados. Nos ha pasado, por ejemplo, de los proyectos que estamos desarrollando en Medio Oriente, que las horas de trabajo son muy diferentes en invierno o en verano, por temas de temperatura. Entonces muchas veces nosotros, cuando nos movilizamos a países para hacerlo más eficiente, trabajamos desde bien temprano hasta muy tarde. Y en el caso de ellos, por ejemplo, teníamos que entender que trabajan 2 horas en la mañana y después hay 4 horas en las que no podemos hacer mucho y después otras 3 o 4 horas. Entonces, entender eso cambia mucho la duración, por ejemplo, del proceso. El tema de traducción también es importante. Inclusive países que hablan el mismo idioma también a veces es diferente la manera como se comunica. En fin, el clima afecta mucho, las tradiciones afectan mucho. En muchos lugares con proyectos que tienen que ver con capacitación, el modelo educativo es tal vez como muy instruccional y la gente espera de que tal vez la persona que está hablando sea muy magistral porque así se han acostumbrado, y nosotros tenemos enfoques más participativos y muchas veces eso no está bien asimilado al inicio. Entonces hay que tomarse un tiempo particular para conocer esos elementos de cultura e integrarlos. Entonces las metodologías de proyectos ayudan mucho a eso, pero la verdad es que no se puede solamente duplicar, sino que en la parte de cultura organizacional, de cultura de las personas en general, hay que ahondar mucho, y esas fases iniciales o los insumos iniciales para la construcción de propuestas tiene que entenderse mucho cómo funciona la operación de ellos, inclusive burocráticamente también cómo funciona cada uno de ellos. Entonces, para no desviarme mucho de lo que me estás preguntando, siempre es un gran aprendizaje, y tal vez una de las fortalezas o de los elementos que se queda uno como director de proyectos es tratar de que haya siempre un cierre adecuado con documentación de lecciones que permita integrarlas en los otros proyectos. Okay.
En proyectos a nosotros siempre se nos indica que tenemos que ser muy flexibles, adaptativos, y claramente esos son ejemplos de por qué esa flexibilidad y esa adaptabilidad son importantes, porque tenemos que tomar todo este contexto en este sistema de valor que envuelve un proyecto y realmente ver todas las particularidades y hacer las planificaciones correspondientes de acuerdo a ese contexto. Desde tu experiencia, ¿qué elementos siguen siendo fundamentales independientemente de la metodología que utilice cada organización? Bueno, uno de los elementos que sigue siendo fundamentales es definir muy claramente el alcance, porque independientemente del marco de trabajo que tengan, de los formatos o lo que sean, uno tiene que ser capaz de describir muy claramente lo que va a alcanzar con ese proyecto. Y esto es esencial porque también muchas veces la mayoría de proyectos en los que participamos son convocatorias a iniciativas, es decir, ya viene enmarcado lo que hay que hacer. No necesariamente es como cuando uno diseña un proyecto y primero tiene que hacer el charter para ver si se lo aprueban, sino que ya está como definido. Y algunas veces o muchas veces las organizaciones que abren estas convocatorias no necesariamente lo desarrollan personas que tienen una formación en proyectos. Entonces, definir ese alcance es fundamental para ver qué es lo que entiende esa persona o esa organización y lo que entiendo yo para lograr ese propósito. Ese es uno de los elementos que es clave. Y algo que te quería decir cuando empecé a escucharte hacer la pregunta es que muchas veces el alcance de lo que hay que hacer, que viene predefinido de cierta manera, se da por entendido que hay que hacer algunas cosas, o eso piensan las personas que lo plantean. Sin embargo, lo que definieron no es necesariamente todo lo que estaban esperando. Entonces uno podría limitarse a desarrollar solamente lo que estaba ahí definido, y no estaría mal dentro del contrato que usted firma o algo así. Pero lo que pasa es que los proyectos deberían generar como criterio de éxito el que yo pueda seguir trabajando con esas organizaciones. Y además son organizaciones que en la mayoría de los casos, bueno, más bien en todos los casos, tienen un impacto en la parte social o de conservación. Entonces uno no podría penalizar, por llamar de alguna manera, esas iniciativas y no hacer un esfuerzo adicional para lograr eso. Pero sí, entonces eso alimenta la gestión tuya para que la próxima puedas clarificar mejor los entregables, el alcance, puedas estimar mejor los costos. Y algo muy importante son los criterios de calidad, porque no es lo mismo que te digan que desarrolles un curso para 30 personas, a que te digan que tienes que desarrollar un curso para 30 personas que tienen un nivel educativo diferente, que algunos tienen internet y otros no tienen internet, que además algunos han pasado por prácticas de educación virtual y otros no. En fin, digamos que eso hace la diferencia, entender un poco más los criterios de calidad, porque si uno lo asume, que es un curso de 30 personas y lo da como una fórmula, no va a tener ni el impacto que quiere lograr, posiblemente salga, y perdón la expresión, por dentro en la parte financiera, y además no deje una satisfacción con las organizaciones y con los beneficiarios con los que estás trabajando. Entonces yo diría, alcance, lo de los costos es esencial, esa triple restricción del éxito de los proyectos es clave, pero no se debe dejar por fuera los criterios de calidad, la gestión de riesgos, porque regularmente hay muchos de ellos involucrados, y la comunicación como un elemento clave para poder gestionar todos los involucrados de estos proyectos. Súper importante lo que menciona don Alan. En el PMBOK 8 casualmente viene muy establecido lo que es la generación de valor y está muy relacionado a lo que tú estás mencionando. En los proyectos lo más importante es esa generación de valor, que realmente el cliente quede satisfecho, lo que se le está dando, cada entregable que se hace vaya a generar valor, y precisamente pues, los elementos de calidad van en todas las fases del proyecto, está inmerso en cada componente, porque de ahí sale el éxito del proyecto. El éxito del proyecto no es, como vos lo mencionabas anteriormente, ¿verdad?, salir en tiempo, en costo, en alcance, sino que hay que generar el valor para que el cliente pues, quede satisfecho con ese proyecto. Bueno, y ahora entrando un poquito, ahora que mencionaste la parte educativa, que en todos estos procesos y proyectos que en la mayoría que has trabajado, vienen los componentes de capacitación, en donde has mencionado algunos de esos elementos que hay que tomar en cuenta
para hacer una buena capacitación, que realmente las personas salgan satisfechas, contentas con los aprendizajes necesarios. Vos has hecho capacitaciones presenciales, virtuales, híbridas, ya vemos que bajo condiciones extremas y cambiando la gestión dependiendo de la modalidad y del alcance de esos procesos, cambia esa gestión. Yo creo que la administración de proyectos, si lo podemos ver de alguna manera, o como yo lo visualizo, es un esqueleto como tal, donde usted es el que le pone la carnita de acuerdo a esas características. Entonces no importa si es una capacitación presencial o es un proceso de un programa de 2 o 3 años, o si es virtual o si es híbrido, la administración de proyectos te da las bases para definir eso. Lo que cambia es el resultado particular. Entonces, sí, digamos, nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, extremos en el sentido, digamos, de diseñar un proceso de educación virtual para gente que no tiene computadoras y que no tiene internet. ¿Cómo se diseña eso? Entonces ahí hay que analizar mucho y tal vez tenemos que meterle mucho más fuerte al área, digamos, de gestión de riesgos, a la parte de comunicaciones y a la parte también del alcance. Definirlo muy claramente qué es lo que podemos aspirar, porque no es lo mismo pensar que en esas condiciones yo le puedo llevar a una persona, digamos, del nivel 1 en conocimiento de áreas protegidas hasta el nivel máximo en 3 meses con esas dificultades. Entonces yo tengo que aterrizar mucho el alcance temático de lo que les voy a dar. Y también no es lo mismo si estas personas tienen un nivel de primaria o de universitario. Entonces eso es lo que cambia principalmente, pero igual yo tengo que hacer muy claramente mi alcance, tengo que tomar en cuenta todas esas dificultades para hacer mi presupuesto, tengo que tomar también en cuenta esas dificultades o esas condiciones más bien de contexto para hacer un cronograma actualizado, porque muchas veces las personas o las organizaciones que quieren llevar esto adelante tienen como una idea de para que el curso anterior ellos duraron 2 meses, entonces esto va a durar 2 meses. Entonces el director de proyectos o la directora de proyectos debe tener en cuenta todo esto y uno de los errores que cometemos muchas veces es por aceptar el proyecto, aceptar también esas condiciones. Entonces si vemos que no es realizable hay que decir por qué no es realizable y mostrarlo. Y hemos tenido casos en el que la convocatoria tal vez no se aprueba porque estamos demostrando con nuestra propuesta que ellos no estaban asumiendo muchas de esas condiciones. Y después ahí entra ya más el espíritu organizacional, porque ¿quién se quiere meter en una complicación como esta, vamos a llamar, de hacer todo un proceso súper complicado con estos grupos, generando contenidos, viendo a ver si sale y ajustándose y demás, por un poco de dinero que tal vez no sea tan representativo? Pero la universidad tiene una vocación específica de cooperación internacional y ahí entra la otra parte, de cómo esto también financieramente tal vez no tiene esos elementos de valor que vos decías, pero sí tiene valor específico para los otros procesos de la organización, por ejemplo la parte de inclusión y otros que sí alimentan a la organización y también la empoderan, y eso tiene mucho valor, proyectos específicos que generan un valor diferenciado y no solamente financiero, digamos. Lo que menciona don Alan aquí es supremamente importante en relación a lo que son gestión de proyectos sostenibles, en donde tenemos 3 áreas de impacto, ¿verdad? Que es la parte ambiental, la parte social y la parte económica. Casualmente lo que acabas de mencionar, ese equilibrio que tiene que haber en el impacto y el análisis que tiene que haber a la hora de proponer un proyecto o planificar un proyecto, en donde se tiene que tomar en cuenta realmente desde la concepción del proyecto hasta inclusive después de su implementación, cómo va a impactar en esas áreas el proyecto que estamos haciendo. Bueno, me has contestado varias de esas preguntas, pero sí quisiera como que puntualizaras qué desafíos aparecen al trabajar con estas condiciones. Todos y algunos más. Sí hay muchos desafíos, pero el tema es tener muy claramente definida la misión de tu organización y lo que estás buscando hacer, cuál es el impacto que estás buscando, y si tienes eso claro, entonces tratas de adaptarte a esas condiciones, porque esas condiciones también las entiende la organización que está contratando, la entienden los beneficiarios, en este caso hablando de capacitaciones, y las entiendes a partir de ese proceso vos como proveedor de servicios de capacitación o educación. Entonces la franqueza es clave, hablar con las organizaciones y mostrarles
la complejidad que tienen, que muchas veces que no la comprenden. Muchas organizaciones piensan, bueno, les hacemos esto, y para los que no tienen internet les hacemos esto otro, que es un librito que se descarga y ellos aprenden solos, y entonces hay que también pasar por un proceso de capacitación inclusive para estos actores que quieren contratar estas iniciativas, que ellos vayan entendiendo también esa complejidad. Retos, bueno, nos hemos encontrado retos como por ejemplo cuando trabajamos en Medio Oriente, que estuvimos trabajando 2 años allá, de los horarios. Entonces, en la parte virtual teníamos que darla de la 1 de la madrugada a las 6 de la madrugada, por ejemplo, para poder coincidir con los tiempos de ellos. También en Medio Oriente, bueno, y no estaba planificado que iban a haber bombardeos en esa zona, entonces también eso te altera el cronograma, el impacto de lo que vas a hacer. Muchas veces tienes que cambiar la metodología, entonces ya no puedes ir presencialmente, hay menos vuelos, entonces te puedes movilizar menos. En otros momentos, los atrasos que regularmente se presentan en los proyectos hacen que entonces tengas que mover tu calendario, pero ya calzan en fechas festivas, o ya calzan momentos, por ejemplo, en algún momento estábamos dando clases presenciales a 45 grados de temperatura, y nosotros teníamos la intención de seguirlos dando, pero ellos mismos no querían que su personal trabajara en esos momentos. Entonces es ver todas esas condiciones, es hacer ajustes específicos en los cronogramas, en la gestión de cambios es esencial, tener previsto que hay condiciones de ese tipo. Hay retos en el idioma, por ejemplo, tenemos coincidido que en Latinoamérica se habla español, se habla portugués y adicionalmente, digamos, se habla inglés y francés. Eso es lo que pensamos regularmente en América, no solo en Latinoamérica. Pero cuando nos damos cuenta, en una zona amazónica que íbamos a dar una capacitación, hay 3 lenguas propias de ahí. Entonces nosotros pensamos en los traductores, pero no tenemos traductores de esos lugares. Entonces eso incide en el tiempo de capacitación, en la profundidad de lo que quieres dar, y muchas veces en modelos inclusive de gobernanza territorial, y no estoy hablando si son de derecha o de izquierda de los países, pero un término, por ejemplo, gobernanza, nosotros lo entendemos acá de tal manera. Pero cuando vos venís de una monarquía, como en estos países árabes, ese término a veces ni siquiera existe. Entonces tienes que encontrar las maneras de que lo que vas a utilizar sea de manera adecuada. Y te voy a poner un ejemplo, aprovechándome del tiempo, que ya no me lo pueden quitar. Algo que nos pasó, que no lo teníamos previsto, es que el árabe no se traduce como traducir de español a inglés, que entonces usted agarra lo de español y lo pone acá. Entonces el árabe se escribe de derecha a izquierda, y eso no se soluciona poniendo la alineación en tu Word de derecha a izquierda. Hay que cambiar toda la configuración de eso. Y entonces ya no era solo pagar por la traducción, sino inclusive por el formateo de esto. Y entonces teníamos unos Excel para llenar información, para completarla, y entonces también el pensamiento de ellos viene de derecha a izquierda. Entonces, si en la columna A usted tiene país, y en la otra tiene edad, y en la otra tiene tal cosa, ahora en este caso lo tienes de derecha a izquierda. Entonces vos estás viendo eso y ves números y querés hacer las fórmulas y no te dan. Las fórmulas te cambiaron totalmente, porque ya no se multiplica así, sino que ahora tiene que multiplicarse de esta manera. Y eso tampoco lo teníamos nosotros previsto. O sea, es un ejemplo, digamos, muy básico. Y en la misma lógica, las pestañas de Excel no van de aquí para acá, sino que van también de acá para acá. Entonces la presentación de tu Excel no empieza en la 1, sino empieza en la 20. Entonces todo eso te cambia todo lo que habías pensado, y la única manera de darte cuenta de esto es con los insumos, preguntando y pidiendo criterio de experto antes de hacer tu propuesta aventurada de decir, es en árabe, es lo mismo, solamente que voy a tener otro idioma y voy a pagar traducción. Esos son muchos de los retos que encontramos en estos procesos. Súper interesante todo lo que han tenido que pasar, ¿verdad? Con los proyectos, las diferentes capacitaciones, cómo buscar las soluciones a cada una de ellas. ¿Cómo crees que ha cambiado la tecnología, la forma de gestionar proyectos educativos y de fortalecimiento de capacidades, tomando en cuenta todo lo que acabas de decir? Ajá. Bueno, yo creo que la tecnología nos ha ayudado mucho. La universidad es una universidad virtual, entonces eso nos ha ayudado mucho. Desde hace más de 20 años trabajamos en la virtualidad,
y con educación virtual. Entonces ya digamos teníamos como un saber hacer específico con la virtualidad. Pero hay un aceleramiento en la inclusión, por ejemplo, ahorita de inteligencia artificial. ¿Cómo cambia eso? Bueno, cambia para bien en muchos sentidos, por ejemplo en el diseño de materiales. Si digamos te contrata una organización para hacer un proceso educativo animado, pues antes tenías que hacerlo ahí, digamos, a mano, era un proceso muy largo, muy costoso, y ahora tienes la posibilidad de con la IA facilitar estos procesos, hacerlos más acelerados. Entonces por ahí, digamos, puede ser que haya un avance. Después tienes la posibilidad de retroalimentación, que muchas veces estás diseñando una propuesta educativa y tienes que compartirla con 5 especialistas de diferentes áreas, y eso también quita mucho tiempo. Pero entonces puedes ir adelantando revisiones. Evidentemente se necesita una capacidad reflexiva, con lo que te da, por ejemplo, la IA para hacer eso. También están las plataformas de streaming que antes no existían, que son más fáciles de integrar, por ejemplo, a los campus. Antes los campus eran muy rígidos, inclusive el WhatsApp lo hemos utilizado para personas que no tienen acceso a internet, que entonces con su WhatsApp toman una fotografía de lo que escribieron, suben un audio y les gasta menos, digamos, de su paquete de datos hacerlo así. Entonces eso ha beneficiado mucho. Por otro lado, y esta parte es muy importante porque no se puede depositar el peso de todo a la parte virtual. Todos tenemos la capacidad ahorita de decir, diseñame un curso de áreas protegidas con enfoque, no sé, de una zona desértica, porque lo voy a dar en Arabia de tal y tal, y la IA le va a dar algo ahí. Eso no necesariamente está bien, y queda muy mal cuando alguien entendido la materia revisa esto y ve que no tiene una lógica adecuada. La otra parte es que implica que diseñes desde la conciencia lo que estás haciendo, porque si yo nada más genero indicaciones, la misma IA le ayuda al estudiante a responder lo que yo le estoy pidiendo sin necesidad de que haya aprendido nada. Entonces, ¿cuál es la competencia que yo quiero desarrollar? Si la competencia que quiero desarrollar es que sepa buscar en los medios tecnológicos las respuestas, pues ahí lo está haciendo. Pero si yo lo que quiero es que lo integre, tengo que utilizar mi creatividad para lograr diseñar prácticas educativas o pedagógicas, que no importa que utilicen la IA, pero que le permite a esa persona asimilar lo que estamos haciendo. Entonces sí, esto ha ayudado en montones, no tener que hacer, imagínense, hacer los cronogramas a mano o hacerlos en un Excel, y ahora tenemos herramientas, o hace mucho tiempo, como el MS Project y otras que le ayudan a uno. Y también tableros dinámicos que hay ahora mucho más fácil para poder ver todas las fotografías de los proyectos y los avances. Entonces eso nos ha ayudado mucho la tecnología, claro. Tu experiencia con el manejo de proyectos en áreas de conservación y este tema que es tan importante y tan relevante en la actualidad debido a todos los problemas que tenemos de cambio climático y demás, ¿por qué crees que la administración de proyectos es clave en este sector? Sí, bueno, voy a hablar de este sector. Yo creo que es clave en todos los sectores, pero en este sector es clave por muchas cosas. Primero, lo que yo entendí viniendo de ese mundo de la conservación es que muchos nos conformamos con que se logre el alcance total o parcialmente de lo que se plantea. Y hay como un conformismo en cuanto a eso. Entonces, digamos, por ejemplo, se plantea crear un centro de visitantes en un área protegida. Y ese centro de visitantes de área protegida tiene un pliego que describe las características, se va a hacer en 3 meses y cuesta $200,000. Resulta que por los procesos burocráticos no dura 3 meses, sino que apenas a los 6 meses está apareciendo la aprobación de esto y se tarda otro año para dejar todas las condiciones. Eso hace que se altere el monto y eso hace que tengas que volver a licitarlo para volver a gestionar más recursos o recortar los criterios de calidad que estaban para ese sitio. Entonces al final tenés medio centro de visitantes que querías, pero la gente lo celebra y dice muy orgullosamente: duramos 3 años, pero finalmente lo hicimos. Y se abrazan y de todo. Entonces, en ese ambiente, en la parte social y ambiental, que no hay muchos recursos, y que estas obras, por poner un ejemplo esta, generan como un impacto, la gente se siente muy motivada y no perciben que esos 2 años de atraso que tuvieron, no pudieron participar en otras propuestas para ampliar, qué sé yo, el tema del manejo de residuos
o para trabajar con las comunidades o otras cosas. No perciben que lo que tienen ahora va a requerir rápidamente modificaciones porque los materiales que utilizaron no eran los adecuados o porque no pusieron, digamos, que toda la parte de multimedia que querían integrar, entonces otro gasto. No contemplan tampoco que el tiempo de las personas que se invirtió pudo estar dedicado a mejorar otros procesos. Entonces ni siquiera se ve esa triple restricción de alcance, tiempo y costo. O sea, con tener un poquito del alcance de la iniciativa se ve claro. Ahora, este mundo, digamos, de la gestión de proyectos, que viene mucho de la parte militar, de lograr un propósito específico con un tiempo y con resultados claros, que también se ve muy bien en las empresas, llega a fortalecer un poco eso. Entonces ya no es la idea que se podría decir de mercantilizar estos proyectos, pero sí meter la semillita de que hay que ser muy eficientes con el desarrollo de los proyectos para que podamos tener más impacto de eso. Entonces en la gestión ambiental eso se da mucho. Hay pocos recursos, tenemos esta iniciativa y vamos a sumar lo que se pueda. Otra de las cosas es que hay debilidades en la parte de negociación de estos proyectos. Entonces, por ejemplo, no se estiman adecuadamente las contrapartidas. Hay 20 personas trabajando ahí y el proyecto habla de $200,000, pero nunca se le puso el valor específico de lo que implicaba eso. Y esa sería una carta de negociación muy amplia porque ese proyecto no vale 200, vale 400,000 y nosotros estamos poniendo 200,000. Eso no se visualiza. Y además, bajo esas presiones que tenemos de que un proyecto debía salir en tal tiempo, porque la cooperación tenía alguna limitante de tiempo, porque es una iniciativa de 2 o de 4 años, lo que pasa es que entonces se da mucho desgaste entre los equipos. Entonces vos tenías que hacer algo y no lo hiciste, el otro tenía que hacer algo y no lo hiciste, el otro lo mandó mal. Entonces peleamos en esa dinámica, ya nadie quiere hacer proyectos porque fue muy desgastante. Entonces ahí yo creo que, por citar algunos ejemplos, y después porque la investigación requiere una gestión de proyectos adecuada, a veces son proyectos súper amplios de 5 o de 10 años y es porque no podemos traducirlo en 1 o 2 páginas que defina qué es lo que necesitamos hacer. Entonces ahí necesitamos ser muy eficientes en esos temas. Bueno, muchas gracias, don Alan. Súper vasto los comentarios que nos has hecho con respecto a la complejidad de este tipo de proyectos y también cómo se mide el impacto, porque de alguna forma lo estás mencionando. Finalmente, bueno, porque ya estamos como un poquito pasadito de tiempo, ¿qué consejos les darías a alguien que quiere trabajar en proyectos con impacto social y ambiental? Que se rolle las mangas. No, bueno, consejos. Lo primero es capacitarse. No es un comercial, pero capacitarse en gestión de proyectos es esencial. Hay diferentes formatos, como estábamos hablando, diferentes marcos de trabajo que usan estas organizaciones, pero en el fondo la lógica es la misma, es tener muy claramente lo que quieres hacer, es valorar cuáles son tus resultados, es saber cuánto te va a costar, cuánto tiempo, con quién tienes que relacionarte, cómo vas a tener los recursos y demás. Entonces, con estas metodologías tienes la posibilidad de entrar a cualquiera de ese mundo de proyectos para ser más eficiente. Entonces, una de las recomendaciones sería esa capacitación y pueden empezar con recursos, digamos, en internet, hay muchos webinars, por ejemplo, la UCI tiene webinars sobre esto, charlas y otros, para poder empezar con esas áreas de conocimiento, especialmente el alcance, el inicio. Esa es una. La otra es tratar de que la dinámica en las organizaciones sociales y ambientales ¿cómo podemos decir? Que no te jalen, digamos, que entiendas que por más que haya una lógica de hacer las cosas ahí, hay cosas probadas de gestión de proyectos que podrían volver más eficiente esto. Entonces que no caigan en esa parte, que acerquen esas nuevas ideas. Y lo otro es que también muchas de estas organizaciones que están acostumbradas a hacer las cosas de esta manera están necesitando nuevos impulsos. Entonces gente que viene de afuera con ganas de colaborar y de contribuir tiene un espacio importante en estas organizaciones para hacer cambios. Y lo último sería no perder de vista que si bien un proyecto regularmente o tradicionalmente se mide por esos 3 elementos, el alcance, el tiempo y el costo, está lo que vos decías de cuál es el valor que aporta esos proyectos.
porque hacer proyectos por hacerlos está bien, eso puede ser hasta una forma de vida, pero los proyectos, la gestión de proyectos tiene la posibilidad de hacer cambios reales. Y esos cambios reales se hacen cuando los proyectos que estamos diseñando verdaderamente están pensando para tener un impacto en el territorio. Y ahí entonces es clave la calidad y los criterios de calidad de lo que usted está haciendo, para generar un impacto y también para generar esa posibilidad de engancharte con nuevas iniciativas y seguir desarrollándote en ese momento. Entonces, hacer bien las cosas es esencial. Don Alan, muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Hoy aprendimos un montón con respecto a la gestión de proyectos en áreas de conservación. Sabemos que nuestro medio ambiente es fundamental para nuestra supervivencia. Necesitamos cuidarlo, regenerarlo y necesitamos hacer proyectos eficientes que no solo impacten el ambiente, sino que impacten la sociedad y que impacten también la parte económica. Así que bueno, muchísimas gracias, don Alan, por todo y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias por acompañarnos en Diálogos que Conectan, el podcast de la Universidad para la Cooperación Internacional. Si este episodio te dejó ideas o preguntas, compártelas y síguenos para continuar la conversación. Hasta el próximo diálogo.